Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 22. Conocimiento del equipamiento y material necesario para el transporte sanitario medicalizado y de urgencias. Conocimiento y manejo en emisoras de radio y equipos de comunicación. 1. Conocimiento del equipamiento y material necesario para el transporte sanitario medicalizado y de urgencias. El transporte sanitario es aquel que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria, en vehículos especialmente acondicionados al efecto. El transporte de enfermos representa una tarea permanente dentro de cualquier sistema sanitario que requiere medios adecuados, cualificación de los profesionales, adecuada coordinación. De las condiciones en las que el traslado se realice, dependerá en gran medida el pronóstico del enfermo. Por esto se están protocolizando las actuaciones, unificando los documentos de entrega y recepción de enfermos, cualificando a los profesionales que se encargan de esta tarea específica. Tipos de transporte. Según el carácter del transporte, primario, secundario o terciario. Según la urgencia vital, emergente, urgente o demorable. Según el medio de transporte, terrestre, aéreo o marítimo. 1,1. Tipos de transporte dependiendo del carácter. 1,1. Transporte primario. Es el que se realiza desde el lugar donde se produce la emergencia, hasta el hospital o centro sanitario de referencia del enfermo. El carácter de primario se lo da el hecho de que el paciente toma por primera vez contacto con los equipos sanitarios y no el medio de transporte que se emplee, terrestre, aéreo, o la gravedad del accidente. 1,2. Transporte secundario. Es el que se realiza entre dos centros sanitarios. Admite muchas variantes y por lo tanto los medios empleados también pueden cambiar mucho. El enfermo puede dirigirse desde el centro donde se encuentre a otro, para recibir un tratamiento o cuidados específicos, o bien para realizarle una prueba diagnóstica de la que carezca el centro emisor. Puede trasladarse al centro sanitario de la zona geográfica que le corresponda. El paciente que sufre un accidente en otra localidad, una vez estabilizado, querrá estar en la ciudad donde reside. Puede trasladarse a otro centro, concertado o privado, en el que por cualquier motivo considere que se encontrará mejor. 1,3. Transporte terciario. El que se lleva a cabo dentro del propio centro hospitalario, por ejemplo, desde una planta de medicina interna hasta la sala de ecografías. Es sin duda el más habitual, pero el que está menos protocolarizado y requiere de un personal menos específico, aunque debe hacerse con profesionalidad, proporcionando a la persona seguridad y bienestar. 1,2. Tipos de transporte según la urgencia vital. 1,2,1. Transporte emergente. Se realiza con pacientes que necesitan atención sanitaria inmediata, por encontrarse en situación de riesgo vital inminente. Por lo tanto, se ponen en marcha sin demora y con prioridad absoluta en el momento en que se da el aviso. 1,2,2. Transporte urgente. Se realiza con pacientes con patologías que pueden entrañar riesgo vital o disfunción orgánica grave, pero en los que en principio no se supone que de forma inmediata esté en peligro la vida o la aparición de secuelas invalidantes. El traslado debe realizarse con prontitud, pero puede demorarse unas horas pues se realiza tras el establecimiento de una indicación diagnóstica o terapéutica precisa y una vez estabilizadas las funciones vitales del enfermo. 1,2,3. Transporte demorable. En general se denomina transporte demorable
todos aquellos que no precisan una activación inmediata de los sistemas de transporte. A su vez se subdividen en no urgentes y programados. Transportes no urgentes son todos aquellos que se realizan con pacientes en situación clínica estable, por ejemplo, paciente dados de alta que necesitan ser trasladados a su domicilio. Los transportes programados son aquellos que se realizan a centros sanitarios de una manera periódica, por ejemplo, radioterapia-rehabilitación. 1,3. Tipos de transporte según el medio empleado. Para transportar a un enfermo se pueden utilizar diferentes medios, terrestre, aéreo o marítimo. Si es un transporte primario, se primará la velocidad con las suficientes condiciones de cuidados sanitarios. Si el traslado es secundario, tendremos que asegurar que el medio elegido disponga de la infraestructura necesaria para mantener el nivel de cuidados que ya se ha establecido. La elección de uno u otro medio de transporte se realiza en base a diferentes factores como lugar donde se encuentre el enfermo, gravedad de su patología, distancia hasta el lugar de destino, recursos disponibles, costo económico. En general, distancias menores de 150 kilómetros se suelen cubrir en ambulancia. Entre 150 y 300 kilómetros en helicóptero. A partir de 300 en avión. Los medios como el barco o el ferrocarril son menos frecuentes y se suelen reservar para situaciones especiales. 1.3,1. Transporte terrestre. El transporte terrestre se realiza en vehículos especialmente acondicionados al efecto, denominados ambulancias. Este tipo de transporte viene regulado en Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre ROT, Art. 133 a 138. Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, en el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. Características generales de las ambulancias. Identificación. Independientemente del tipo de ambulancia de que se trate, todas las ambulancias deben identificarse de la siguiente manera. La palabra ambulancia debe distinguirse con claridad mediante la inscripción detrás y delante del vehículo, en este caso en inverso para que pueda ser leído por reflexión. La carrocería exterior será preferentemente blanca en su mayor parte, salvo identificaciones corporativas que ya se vinieran utilizando antes de 1998. Dispondrán de señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a la normativa vigente. Deben además llevar obligatoriamente una serie de documentos específicos. Registro de las revisiones del material sanitario. Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento. Libro de reclamaciones. Registro de solicitudes y prestaciones de servicios. Características del vehículo. Potencia fiscal, suspensión y sistema de freno adaptados a la normativa vigente para el transporte de personas. Faros antiniebla anteriores y posteriores. Indicadores intermitentes de parada. Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Cadenas para hielo y nieve, cuando las condiciones climáticas de la zona lo requieran. Herramientas para la atención del vehículo. Señales triangulares de peligro. Equipo de radio, telefonía de recepción, emisión eficaz en su área de actividad. Características del habitáculo. Lunas traslúcidas, salvo en las de transporte colectivo en las que se podrá optar por otro dispositivo que asegure eventualmente la intimidad del paciente. Ventilación, calefacción e iluminación independientes de las del habitáculo del conductor. Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales. Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil acceso del paciente. Armarios para material, instrumental y lencería.
Cuña y botella irrompibles. Dependiendo del tipo de ambulancia se exigirán determinados requisitos específicos destinados a cumplir con la función para la que han sido diseñadas. Tipos de ambulancias. Ambulancias asistenciales. Son aquellas acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta. Serán vehículos de tipo furgón. Tendrán una dotación básica para liberación de accidentados. Dispondrán de un habitáculo de conductor con capacidad para acompañante. La puerta posterior será de doble hoja con apertura de al menos 180 grados. Dispondrán de iluminación auxiliar de largo alcance, extraíble y extensible. Existen de dos tipos de ambulancias asistenciales, las de soporte vital básico y las de soporte vital avanzado. Ambulancias asistenciales para soporte vital avanzado. En algunos lugares se las conoce como ambulancias medicalizadas. Deben llevar necesariamente al menos un técnico de transporte sanitario, y además un médico y un ATS-DUE, ambos con capacitación demostrable en transporte asistido, técnicas de reanimación y técnicas de soporte vital avanzado. Dispondrán del siguiente equipamiento: esfigmomanómetro, fonendoscopio, material de inmovilización, recipiente frigorífico o isotérmico, instalación fija de oxígeno, respirador, balón de resucitación, equipo de aspiración eléctrico, monitor desfibrilador, maletín de resucitación cardiopulmonar, soluciones de perfusión intravenosa, material fungible. Ambulancias asistenciales para soporte vital básico. Se las conoce como ambulancias no medicalizadas. Deben llevar necesariamente un conductor y al menos otra persona con formación adecuada, en disposición de prestar cuidados de soporte vital básico y de enfermería. Mantenimiento básico de vía aérea, cánula de Guedel, postura, aspiración de secreciones. Vigilancia y toma de constantes vitales. Sueroterapia con o sin bombas de perfusión. Medicación. Vigilancia de mantenimiento de oxigenoterapia, inmovilizaciones, vendajes, sondajes y catéteres, drenajes, postura, nivel de conciencia. Ambulancias no asistenciales. Son las destinadas al traslado de pacientes en camilla y que, salvo mínimos establecidos, no tendrán que estar específicamente acondicionadas ni dotadas para la asistencia médica en ruta. El único personal que llevan es un técnico en emergencia y en ocasiones un ayudante. Como equipamiento sanitario, estarán dotadas de maletín de primeros auxilios y material de soporte vital básico. Características. Serán vehículos preferentemente de tipo furgón. Tendrán una dotación básica para liberación de accidentados. Dispondrán de un habitáculo de conductor con capacidad para acompañante. Ambulancias colectivas. Son las específicamente acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas. Características. Serán vehículos de tipo furgón. Tendrán una capacidad máxima de 9 plazas. Asientos reclinables, dotados de cinturón de seguridad, debiendo algunos ser susceptibles de intercambio con sillas de ruedas, con sistemas de anclaje. Sistema de acceso al interior de la célula sanitaria mediante rampa de deslizamiento o mecanismo hidroneumático. Silla de ruedas plegable. 1.3,2. Transporte aéreo. Los medios aéreos que pueden emplearse son: el helicóptero, el avión sanitario, el avión de línea regular adaptado para alojar al enfermo. El helicóptero. El transporte en helicóptero es más costoso que en ambulancia e implica unas buenas condiciones climáticas y de visibilidad para su uso. La dotación de personal es de un piloto, un mecánico, un médico con experiencia en valoración, tratamiento y transporte de enfermos críticos y un ATS-DUE con experiencia en cuidados y transporte de enfermos críticos. El equipamiento sanitario es el mismo que el de las ambulancias asistenciales para soporte vital avanzado. Características generales del transporte en helicóptero. La mayoría de los helicópteros de asistencia sanitaria son aparatos
ligeros y de dimensiones reducidas, que aprovechan el espacio del copiloto y uno de tripulación para ubicar la camilla, que se sitúa paralela al eje longitudinal del aparato, por lo que la asistencia en ruta presenta dificultades que deben estar previstas. Como paso previo al embarque del paciente, realizaremos el control de la vía aérea, drenaje de neumotórax, la canalización de vías venosas, la colocación de sonda nasogástrica o vesical y la inmovilización de las posibles fracturas. Una vez iniciado el traslado, con el paciente adecuadamente inmovilizado en un colchón de vacío, se deberá continuar con los cuidados sanitarios, monitorizando las constantes vitales, el electrocardiograma y el resto de los parámetros específicos. El vuelo en helicóptero presenta en sí mismo determinadas características que pueden afectar al paciente, a los equipos sanitarios e incluso al propio personal que realiza el traslado. Problemas o inconvenientes. El espacio reducido, por lo que es imprescindible estabilizar al enfermo antes de emprender el vuelo. Son especialmente importantes los efectos de los ruidos que impedirán una auscultación correcta o detectar las alarmas sonoras de los equipos. Las turbulencias durante el vuelo y las vibraciones provocan sacudidas bruscas que obligarán a fijar a enfermo, personal y equipo con cinturones de seguridad. Por esto los fluidos a administrar deben estar contenidos en envases de plástico, empleando para su perfusión bombas de infusión alimentadas con baterías, ya que el conteo de gotas se hace imposible. Los efectos de la altura pueden provocar la disminución parcial de oxígeno, pero pueden ser minimizados si se vuela por debajo de los 1000 metros. Puede ser conveniente la reducción del volumen a administrar en los pacientes conectados a ventilación asistida debido a la expansión de los gases con la altura. A pesar de la creencia generalizada, no se ha demostrado que existan interferencias reales entre el uso del desfibrilador y el instrumental de vuelo, por lo que la desfibrilación cardíaca debe realizarse siempre que sea necesaria con la única precaución de avisar al piloto del momento en que se realice. 1.3.3. Transporte marítimo. El transporte por mar se puede realizar en barco hospital. Embarcación rápida. En las ocasiones en las que el accidente ocurra en el mar y no puedan emplearse los medios aéreos. En este caso, es importante la fijación del paciente y del material a la estructura de la embarcación para evitar accidentes. Son los menos habituales porque por un lado el número de accidentes en el mar es mucho menor que en tierra firme, y por otro, en numerosas ocasiones, aun ocurriendo el accidente en el mar, se emplean transportes aéreos para trasladar a los enfermos. 2. Conocimiento y manejo en emisoras de radio y equipos de comunicación. 2.1. Estaciones radiotransmisoras. ¿Cómo se realiza una comunicación por radio? Con nuestra voz emitimos ondas sonoras que tenemos que transformar en ondas electromagnéticas. Necesitamos un emisor o transmisor. Tenemos que irradiar estas ondas electromagnéticas al espacio. Necesitaremos una antena emisora. A distancia del lugar donde se radiaron tendremos que captar esas ondas. Necesitaremos una antena receptora. Una vez captadas, tenemos que volver a transformar las ondas electromagnéticas en ondas sonoras para que puedan ser percibidas por nuestro sentido del oído. Se necesitará un receptor. 2.1.1. Transmisor. Es el aparato que es capaz de recibir nuestra voz y transmitirla a la antena para que ésta la radie al espacio. Esencialmente consta de micrófono. Su misión es transformar la onda sonora que emitimos al hablar en impulsos eléctricos. Modulador. Su tarea consiste en modular esos impulsos eléctricos e introducirlos en la onda portadora. Antes y después del modulador suele haber amplificadores para aumentar la amplitud de las ondas y evitar al máximo su atenuación. Oscilador. Sirve para producir las ondas portadoras. Puede haber varios amplificadores. Supongamos que hay varios. Del último de ellos saldrá un conductor, llamado línea de transmisión, que lleva esta señal modulada a la antena. 2.1.2. Antena emisora. La señal electromagnética,
ya modulada y amplificada en el transmisor, llega por la línea de transmisión a la antena, que es el aparato encargado de radiar estas ondas al espacio para su propagación. Hay antenas de muy diversos tipos, y cada una tiene un uso determinado. Cuanto más alta esté, mejor será la transmisión, y que la longitud de la antena vendrá en función de la longitud de la onda a transmitir. 2.1,3. Antena receptora. Su misión es justamente la contraria que la de la antena emisora. Consiste en captar esas ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. De nuevo, influye la altura a que esté colocada la antena, y su longitud también depende de la longitud de onda de la transmitida. 2.1,4. Receptor. Las funciones de un receptor son las inversas que las del transmisor. Recogerá las ondas electromagnéticas, las amplificará, demodulará y las convertirá en señal sonora. Su esquema es el siguiente. Amplificador. Sirve para amplificar las señales captadas por la antena receptora. Demodulador o detector. Nos convierte la onda electromagnética en impulsos eléctricos. Es decir, separa la onda sonora de la onda portadora. Altavoz. En el altavoz los impulsos eléctricos se convierten en ondas sonoras capaces de ser recogidas por nuestros sentidos. Cumple la misión contraria a la del micrófono. La realidad es que en cualquier emisora el transmisor y el receptor participan de alguno de sus componentes. El micrófono suele servir de altavoz. La antena transmisora y la receptora suelen ser la misma, etc. Las emisoras que utilizaremos serán de tres tipos. Emisoras fijas. Se alimentan con la red eléctrica normal, tienen micrófono de sobremesa y pueden tener altavoz exterior. La antena normalmente estará en el tejado del edificio. Emisoras móviles son las instaladas en los vehículos. Funcionan alimentadas por la corriente de la batería del vehículo y la antena se dispone en el techo del mismo. El altavoz y el micrófono suelen ser exteriores aunque separados. Emisoras portátiles, walkie-talkie. Se alimentan por baterías recargables o pilas, aunque estas últimas son muy raramente utilizadas. Llevan el micrófono y el altavoz unidos en un microaltavoz que suele ser interior, aunque se pueden conectar microaltavoces exteriores unidos por cable. Llevan la antena incorporada. En las emisoras que utilicemos nos encontraremos una serie de botones o mandos, normalmente con unas siglas en inglés que nos permiten obtener el máximo rendimiento de la emisora. On-off LO-INT. Es el interruptor, aunque lo normal es que además lleve el control de volumen. Volumen. Control de volumen de recepción. No influye en la emisión. Solo sirve para oír lo que nos hablan más alto o más bajo. Lo normal es que vaya incorporado al botón interruptor. SQL Scale. Es el mando del silenciador. Nos sirve para eliminar ruidos cuando no se está transmitiendo en la frecuencia. Este mando debemos tenerlo siempre al límite de cuando empieza el ruido para ahorrar batería. Channel. Es el mando con el que seleccionamos el canal en que queremos transmitir. PTT. Es el pulsador para poder transmitir. La radio, si está encendida, siempre estará en posición de RX, recepción, y al pulsar el PTT se pone en posición de TX, transmisión. High o alta, baja. Es el selector de potencia de transmisión. Algunas emisoras lo suelen llevar y permitir transmitir con dos potencias, una alta y otra baja. Evidentemente en baja gastaremos menos baterías, y si no transmitimos bien lo pondremos en alta. Estas emisoras solo pueden funcionar de una forma, es decir, en transmisión o en recepción, pero no en ambas formas a la vez. Tanto en UHF como en VHF, es recomendable el uso de repetidores, porque el alcance en ambos tipos de ondas era muy bajo. Vamos a ver ahora lo que son los repetidores. 2.1,5. Repetidores. Son unos aparatos que sirven para mejorar el alcance y la calidad de nuestras transmisiones. Reciben las señales, las amplifican y las vuelven a enviar. Lo normal es que estén colocados en puntos altos.
Antes decíamos que las emisoras normales solo trabajaban de una forma, o en transmisión o en recepción, pero no de las dos formas a la vez. La diferencia con el repetidor es que éste recibe y transmite a la vez, simultáneamente. El repetidor también consta de un transmisor, una antena emisora, una antena receptora y un receptor. Pero lleva además un duplexor que permite ejercer ambas funciones a la vez. Debido a la proliferación de emisoras, se están generando una serie de graves problemas por la cantidad de ondas que hay continuamente viajando por el espacio. Para regular esta problemática, la Dirección General de Telecomunicaciones es muy selectiva a la hora de adjudicar frecuencias, y está obligando a instalar subionos en las nuevas adjudicaciones. A cada frecuencia que adjudica le otorga un subtono, que es una señal que permite abrir el repetidor y que la transmisión se efectúe. De esta forma, varias personas ajenas pueden compartir la misma frecuencia sin estorbarse unos a otros. El subtono viene a ser como una llave que permite que nuestra señal entre en el repetidor y que éste la vuelva a enviar. Aunque esté en la misma frecuencia, si no he emitido el subtono, el repetidor no funciona. El subtono lo llevará incorporado nuestra emisora y entrará automáticamente en funcionamiento al pulsar el PTT. Otro aspecto interesante en el tema de los repetidores es el instalarle lo que se llama la cola del repetidor. En realidad el repetidor lo lleva siempre instalado, lo que pasa es que podemos hacer que funcione o que no. La cola del repetidor es una señal, en forma de ruido a veces molesto que se oye cuando dejamos de pulsar el PTT. Es muy práctico porque si se oye significa que hemos pinchado el repetidor y que por tanto nos están oyendo. Si no lo tenemos instalado para que funcione, cuando transmitimos no sabremos si hemos llegado o no al repetidor. 2,2. Manejo de emisoras. Conceptos básicos. Red. Malla. Canal. Entendemos por canal las frecuencias en que estamos trabajando con nuestra emisora. A cada canal corresponden unas frecuencias determinadas. Todas las emisoras que están conectadas a ese canal constituyen una malla. Todas estas mallas constituyen la red de comunicaciones. Es decir, la red está compuesta por varias mallas. Puede existir o no un centro de coordinación, CECOP, que permite enlazar las diversas mallas o al menos servir de coordinador entre ellas. 2,3. Canales. Nuestras emisoras van a funcionar normalmente por el sistema de canales. Como vamos a trabajar en UHF o VHF, es casi imprescindible que lo hagamos a través del repetidor. Esta forma de trabajo se llama en semi-duplex y se basa en la utilización de dos frecuencias. TX frecuencia de transmisión. RX frecuencia de recepción. Vamos a suponer que estamos en UHF y nuestras frecuencias son TX 450.575 kHz. RX 455.325 kHz. Supongamos que además tenemos otras dos frecuencias asignadas. TX 460.700 kHz. RX 465.300 kHz. Para poder comunicarme con los destinatarios, tengo que empezar a tocar botones para poner las nuevas frecuencias y tardo gran tiempo en hacerlo. ¿Cómo solucionar esto? Trabajando con canales, que es como normalmente tendremos las emisoras. A cada canal le asignamos una TX y una RX, es decir, en el caso anterior sería Canal 1 TX 450.575 kHz, RX 455.325 kHz. Canal 2 TX 460.700 kHz, RX 465.300 kHz. Ahora si quiero cambiar de canal solo tengo que tocar el mando CHAN o Channel y poner el 1 o el 2. De esta manera ahorro tiempo y sobre todo, evita el tener que estar recordando grandes cantidades de números. Lo habitual es que nuestras emisoras funcionen con el sistema de canales, y ello por unas razones evidentes. Las transmisiones las vamos a utilizar en situaciones de emergencia,
por lo cual necesitamos actuar con la máxima rapidez. Nos interesa utilizar emisoras de muy fácil manejo y muy duras, por las condiciones de humedad, golpes, malos tratos, etc. Además deben ser emisoras donde los botones sean los mínimos posibles para no causar cambios no deseados sin darnos cuenta. Hasta ahora hemos considerado que a cada canal le asignamos 2 frecuencias, una en transmisión y otra en recepción. Pero podemos hacer que las 2 frecuencias coincidan. Es decir, que la TX y la RX sean la misma. En este caso estaremos trabajando en simplex y no podremos utilizar el repetidor. Concretando. Semiduplex. Se trabaja a través del repetidor con 2 frecuencias en cada canal. Una en transmisión y otra en recepción. Simplex. Se trabaja sin repetidor. Hay una sola frecuencia en el canal. La TX coincide con la RX. También se le suele llamar canal directo porque no se utiliza el repetidor. 2,4. Transmisión en semiduplex. Para este sistema es necesaria la utilización del repetidor. El sistema se basa en que se transmite por una frecuencia y se recibe por otra distinta. Para ello el repetidor tiene las frecuencias cambiadas con respecto a las emisoras. Vamos a suponer que en el canal 1 tenemos en las emisoras las siguientes frecuencias. Canal 1 TX igual a ARX igual a B. El repetidor tiene que tener las frecuencias al revés, es decir, canal 1 TX igual a BRX igual a A. Si la base empieza a transmitir lo hará por su frecuencia de transmisión, es decir, la A. Ninguna emisora puede recibir porque su frecuencia de recepción es la B, a excepción del repetidor que sí capturará esa transmisión porque su frecuencia de recepción es la A. Automática y simultáneamente, el repetidor empezará a transmitir por su frecuencia de transmisión, que es la B, con lo que el resto de emisoras, a excepción de la base que está transmitiendo, recibirá lo que emite el repetidor porque éste lo hace en la frecuencia de recepción de las emisoras, la B. El repetidor recibe y amplifica la transmisión de la base, con lo que el resto de emisoras lo normal es que reciban lo que transmite la misma. El mismo esquema se produciría si transmite otra emisora cualquiera. Siempre a través del repetidor. 2,5. Transmisiones en simplex. En este sistema no se utiliza el repetidor y se usa una sola frecuencia. La TX y la RX coinciden. Este sistema se llama también de canal directo por no utilizar el repetidor. Las emisoras han de tener prácticamente contacto visual, ya que el alcance con este sistema es muy corto. Los espacios cerrados dentro de las edificaciones son muy perjudiciales para las transmisiones con repetidor, porque lo normal es que se produzcan atenuaciones, reflexiones, etc., y las ondas no lleguen al repetidor. En cambio, trabajando en canal directo es posible casi siempre la comunicación, porque las distintas emisoras que estén en el lugar estarán lo suficientemente cerca como para recibir en directo. Hay que hacer excepción con las actuaciones en el metro o espacios similares. En estos casos es casi seguro que no podremos establecer comunicación entre los que actúan, y tendremos que utilizar otros sistemas. 2,6. Consejos de utilización. No se deben decir nombres, domicilios, teléfonos, etc. Hay que utilizar los indicativos, y si pensamos que un mensaje es lo suficientemente secreto, no debemos transmitirlo por radio. Utilizaremos el teléfono u otro sistema. No se debe interrumpir nunca si hay una comunicación en nuestra frecuencia, entre otras razones, porque no se oirá ni a uno ni a otro. No se debe emitir nunca sin antena, porque se dañaría el equipo. En los equipos portátiles, suele ser frecuente que se desenrosque la antena de su base, por lo que se debe comprobar esta circunstancia antes de empezar a emitir. Al pulsar el PTT antes de empezar a hablar hay que esperar unos instantes. Si no se hace así, no se nos oirá el principio de la conversación. Al coger una emisora hay que comprobar que funciona. Se puede hacer una breve pulsación al PTT, y si se oye la cola del repetidor es que llegamos al mismo. Lo ideal es no transmitir nunca portadora, es decir, pulsar sin hablar, por lo que lo correcto será llamar a alguien que sepamos que está a la escucha,
por ejemplo la base y pedirle un control de recepción. Al empezar a transmitir, además de esperar para ver si está libre la frecuencia, debemos comprobar que estamos en el canal correcto. Es muy fácil que se haya cambiado el canal sin darse uno cuenta. La radio solo debe utilizarse cuando sea necesario. Los comunicados han de ser breves y claros. No hay que estar dando explicaciones, por lo que si tenemos dudas de lo que vamos a decir, es mejor esperar un poco y pensarlo. Con el fin de ahorrar energía conviene utilizar la emisora al mínimo de potencia, si ello es posible, claro. Es fundamental que sepamos que se nos ha entendido el mensaje, por la misma razón que el que nos pasa un comunicado debe saber que lo hemos recibido. Por tanto, si se nos pasa un comunicado y nos hemos enterado, debemos decir, recibido. De esta forma quien nos lo haya pasado sabe que lo hemos escuchado y comprendido. Al terminar nuestra comunicación debemos decir corto. Así el otro comunicante sabrá que hemos acabado. Nunca debemos decir sí o no. No se nos va a entender. Hay que decir afirmativo o negativo.